Shalom, Talmidín, un honor saludarles. Continuamos en este tiempo de la cuenta del Homer. Eh, Nosotros hemos estado haciendo un trabajo bastante fuerte con la cuenta del Homer, todos los días enviando reflexiones, buscando esforzarnos para poder reestructurar nuestra mentalidad en muchas áreas. Estamos intentando interiorizar, estamos intentando mejorar, estamos intentando sanar y eh, esto es algo muy importante, la cuenta del Homer. Me toca una reflexión dentro de este proceso de la cuenta del Homer y hoy yo quiero hacer un estudio de Proverbios capítulo 1 versículo 2. Ahí quiero llevarlos a estudiar, pero este estudio yo quiero enfocarlo, voy a quitarme un poquito acá esto, quiero enfocarlo, o sea, que sea una lección de musar. Musar es un concepto judío que tiene que ver con la ética, con la disciplina, con el desarrollo del carácter. Eso es musar. Entonces yo quiero tomar el texto de Proverbios 1.2 y darle un enfoque de musar. Eh, pero quiero, para los que no saben o no conocen mucho esta terminología, musar, y dicen, bueno, eso es nuevo, nunca lo había escuchado. La palabra musar en hebreo se traduce comúnmente como instrucción o como ética. Esa es la manera como se traduce comúnmente. Pero el significado, la conceptualización va más allá de traducir como instrucción, como ética. Es decir, musar es más un camino práctico. Es más un camino práctico que tiene como objetivo refinar mi personalidad para que yo aprenda a vivir una vida más elevada, una vida más coherente, para que yo pueda conectar mejor con la Torah. Entonces, eso es musar. En musar es un camino de práctica donde yo busco refinar mi personalidad. Yo les he enseñado a ustedes que la estructura de la personalidad es la base para la revelación de la Torah. A veces queremos revelación, pero sin una estructura de personalidad trabajada. Y si esa estructura no se trabaja, entonces, ¿qué va a suceder? Pueden venir revelaciones y vamos a distorsionar el sentido al que Dios quiere llevarnos, porque nuestra estructura está no trabajada, no refinada, y entonces no hay esa coherencia para conectar entre nosotros y la Torah. Musar viene de la raíz yazar, con Y, yazar y S, yazar. Yazar quiere decir disciplinar, corregir e instruir, como hemos dicho. Entonces, Proverbios es un libro, ¿verdad?, que en hebreo se le llama Mishlei, que, que nos habla mucho de musar, pero no musar como conocimiento teórico, no musar como versículos que yo me memorizo, sino musar en el sentido de que busca transformar la conducta a través de la disciplina consciente. Ese es el tipo de musar del que Mishlei trata de transmitirnos, transformar nuestra conducta. Recuerden que cuando decimos conducta nos referimos a la forma de pensar, cuando decimos conducta nos referimos a la forma de sentir, gestionar las emociones, y cuando decimos conducta nos referimos a nuestro lenguaje y nuestras acciones. Entonces, musar, el musar de Mishlei no es algo teórico, sino que quiere transformar la conducta a través de una disciplina que sea consciente, no teórica, sino consciente. Entonces, para terminar de contextualizar un poquito este tema de musar,
tenemos que saber que en la literatura hebrea siempre ha existido, siempre. Pero hay algo interesante y es que en la historia, en el siglo XIX, se levantó un Rab Israel Salanter, Rab Israel Salanter, quien le dio mucha fuerza al Musar en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque él observó que las personas eran estrictas con los rituales religiosos, o sea, cumplían Shabbat, hacían las fiestas, seguían cada uno de los rituales, cuidaban cada uno de los detalles, pero a la hora del trato con los demás eran personas descuidadas, eran personas que en su interacción con otros faltaba madurez, faltaba carácter, faltaba refinamiento, porque aquí es donde nosotros sabemos qué tan maduros somos en la interacción con las otras personas. Entonces, este rabino Israel Salanter de Lituania propuso que además de Torah hay que estudiar ética y que la ética debe ser una disciplina diaria, rigurosa, así como riguroso es para el hebreo el estudio de Torah. Que esa es la forma en que los valores de la Torah van a bajar, a descender a la mente y al corazón. Entonces, de ahí por qué es tan importante el trabajo de Musar, el trabajo ético. Porque el Musar apunta a tres aspectos importantes. Primero, el tema de las cualidades. ¿Ok? El Musar busca trabajar rasgos de carácter, como la humildad, la paciencia, el orden, la generosidad. Y el Musar viene a enseñarnos que ninguna cualidad es mala en sí misma, sino el tema es el exceso, el problema de exceso. Por ejemplo, demasiada humildad. ¿Qué pasa con una persona demasiadamente, extremadamente humilde? Le falta autoestima, le falta autoestima y esa poca humildad se puede transformar en arrogancia. Entonces hay que trabajar esa cualidad hasta el punto de equilibrio. También el musar tiene que ver con lo que en hebreo se llama eh, introspección. Bueno, vamos a ponerlo mejor así en español. Introspección diaria, ¿verdad? Ética es que cada día yo debo analizar mis acciones. Yo debo analizarme a mí mismo. En qué áreas estoy fallando, en qué áreas estoy mejorando. Esto es un ejercicio diario consciente. No hay eso de que yo soy así, estoy bien, yo soy una persona íntegra y parto de esa verdad, porque eso puede ser engañoso. Hay muchas áreas en mí que siempre ocupan mejorar y refinar. Y también Musar, además de tener que ver con cualidades, con la introspección, tiene que ver con el tikkun, tiene que ver con el proceso activo de precisamente trabajar los diferentes rasgos de una persona durante un tiempo determinado. Entonces, digamos, por ejemplo, esto de trabajar rasgos tiene que ver como, por ejemplo, con la paciencia. Entonces, una persona que necesita aprender paciencia, es bueno que durante una semana se proponga realizar actividades donde tenga que poner en práctica esa cualidad. Si una persona tiene problemas en el dar, en ser generoso, debe proponerse una semana diferentes actividades donde tenga que ser generoso y tener que dar a otros, bendecir a otros para aprender esa cualidad y no solamente eh, utilizar lo que tiene para sí mismo. Dice Proverbios 1.2, ya hice esa introducción y vamos a Proverbios 1.2. Dice el texto, la Da'at Jochma u Musar Lejavin in rei Bina. Vuelvo a repetir, la Da'at Jochma u Musar
Lehavin Imrei Binah. Eso se traduce como para conocer sabiduría e instrucción, para entender las palabras de inteligencia. Otra versión sería para entender sabiduría y doctrina, para conocer las razones prudentes. Estamos hablando de Proverbios capítulo 1, verso 2, ¿verdad? Muy bien, vamos a traer varios sabios que nos van a ayudar a entender el musar que se oculta en este capítulo 1, verso 2, la enseñanza ética. Y para poder descubrir la enseñanza ética, vamos a traer a la mesa otro texto que nos va a ayudar a dilucidar lo que sucede en el musar de Proverbios 1:2. Y el texto que vamos a traer a la mesa es Éxodo 20:23. Dice Éxodo 20:23, no hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Así dice Reina Valera 60. Y entonces se van a presentar varios sabios que van a venir a esclarecernos este texto en la parte de musar. No os hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Se presentó Rabbi Ishmael y Rabbi Ishmael dijo sobre este versículo, Éxodo 20:23, la expresión no harás para mí dioses de plata ni dioses de oro se refiere, dice Rabbi Ishmael, a no crear ídolos con la semejanza de mis siervos. Oiga lo que dice Rabbi Ishmael, que el texto que dice no hagáis dioses de plata ni dioses de oro os haréis, Éxodo 20:23, significa no crear ídolos con la semejanza de mis siervos, que me sirven delante de mí en las alturas. ¿Cuáles son los siervos que le sirven en las alturas al Creador? Bueno, los ángeles. Entonces el texto refiere, dice Rabbi Ishmael, no hacer dioses de plata ni de oro con semejanza de ángeles, sean de ofanín o de querubines o cualquier otro tipo de ángeles. Y esta es la primera enseñanza que nos da el primer sabio, entender que no podemos adorar incluso existencias espirituales que son esencias. Incluso ellas no son dignas de adorar o de servir. 2. Viene Rabbi Natán y nos enseña. Cuando dice, no harás conmigo, oiga, no harás conmigo dioses de plata, dice Rabbi Natán que esto significa, no digas en tu corazón, no digas, haré una especie de imagen y me postraré ante ella. Porque así está escrito en Deuteronomio 4:15, guarden mucho sus almas, porque ninguna figura vieron el día que Jehová habló con ustedes en medio del fuego. Que Rabbi Natán dice que esta expresión no harán junto conmigo dioses de plata ni de oro, quiere decir, no hagas una imagen ni te postres ante ella, porque esto afectará tu alma, afectará tu neshama, tu conexión con el Creador. Viene el tercer sabio, Rabbi Natán, y nos añade que, estamos con Rabbi Natán, disculpen. El primero fue Rabbi Ishmael que nos dijo, no crearás ídolos con la semejanza de mis siervos que me sirven en las alturas, que son los ángeles. Y Rabbi Natán dijo, no harás junto conmigo dioses de plata ni dioses de oro, es decir, no vas a crear imágenes y te vas a postrar ante ellas porque vas a dañar el alma. Ahora viene Rabbi Akiva y Rabbi Akiva dijo sobre este texto, no harás significa no te comportes conmigo como otros hacen con sus dioses.
no te comportes conmigo como otros hacen con sus dioses. ¿Y cómo se comportan los otros con sus dioses? Y responde Rabbi Akiva, se comportan que cuando les acontece el bien, dan honor, alabanzas a sus dioses. Que cuando les acontece el bien, dan honor y alabanza a sus dioses. Pero cuando les acontece el mal, maldicen a sus dioses. Como está escrito, Habacuc 1:16 dice, por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellos engordó su porción y engrosó su comida. Dice Rabbi Akiva que cuando está escrito sacrificios a su red, es decir, a sus ídolos que le cazan riquezas. Y vean qué tremendo lo que nos enseña Rabbi Akiva. Cuando dice no harás, quiere decir no te comportarás conmigo, dice el Señor, como se comportan los paganos con sus dioses. Que si les va bien, porque sus dioses cazan riquezas para ellos, los bendicen, entonces los alaban, los honran, los adoran, porque sirven a dioses cazadores de riquezas para ellos mismos. Pero cuando les va mal, maldicen a sus dioses. Isaías 8:21 dice, y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Entonces, qué importante reflexionar como Musar. ¿Cómo me comporto yo cuando me está yendo bien con el Creador? ¿Y cómo me comporto cuando considero que me está yendo mal? ¿Cuántas veces sentimos que las cosas no están como queremos y nuestras palabras son solo de por qué? Nuestras palabras son de cuestionamiento. Nuestras palabras tal vez no son malas palabras en el sentido vulgar, pero son palabras que vienen a maldecir a nuestro Dios. Entonces a veces nos comportamos como aquellos que tienen dioses extraños. Dice la Torá que cuando yo me comporto así, estoy haciendo ídolos. Eso es idolatría. La idolatría se ve en cómo se comporta una persona ante el bien y el mal que le sucede. No sea que tu concepto de Dios es el Dios que caza riquezas para mí, como los paganos. Y entonces continúa Rabbi Akiva y nos enseña, pero tú, Israel, si yo te traigo el bien, darás gracias. Y cuando yo te traigo aflicciones sobre ti, darás gracias. Es decir, agradecerás tanto para el bien como para el mal. Como está escrito en el Salmo 116:13, elevaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor, nombre de misericordia. Y como está escrito, me rodearon, en el verso 3 del Salmo 116, me rodearon ligaduras de muerte. Me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Mire cómo el salmista está explicando lo que le está sucediendo. Y el salmista es un hombre de Dios, es un adorador, pero le están rodeando ligaduras de muerte, angustias de Sheol, angustia y dolor ha encontrado. ¿Y qué hace él? Eleva la copa de la salvación, invoca el nombre de Hashem. Por lo tanto, aprendemos que si yo te traigo el bien, darás gracias. Y si yo te traigo aflicciones sobre ti, también darás gracias, tanto para el bien como para el mal. Recordamos aquí el texto de Job 1:21. Job dijo,
Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Qué actitud la de Job ante la desgracia, ante el sufrimiento, ante la adversidad. No se comporta como los paganos que maldicen a su Dios y él no caza riquezas para ellos y bienestar. A veces tenemos una idea de un Dios que debe tenernos bien en todo y nunca sucedernos mal. Y eso es algo que debes corregir de tu ética para con Dios. ¿Qué le dice la esposa de Job? La esposa de Job sí tiene una mente pagana. La esposa de Job le dice, ¿todavía mantienes tu integridad? No, maldice a Dios y muere. ¿Y qué le responde Job en el capítulo 2, verso 10? Le dice, hablas como una de las necias. ¿Por qué? Porque Job insiste en su idea que si nosotros nos comportamos amables, felices, contentos, alabábamos y brincábamos y saltábamos de felicidad en el bien, ¿por qué no podemos también serlo en el sufrimiento? Por eso dice Job, hablas como una de las necias. ¿Será que hemos sido necios nosotros en nuestra conducta ante el sufrimiento? Que entramos en duda, en incertidumbre para con Dios. Cuestionamos a Dios. Nos sentimos desamparados porque el concepto que tenemos es que Dios caza para nosotros riquezas y no nos puede sobrevenir mal. Pero, como dijo Rabbi Akiva, no te comportarás conmigo como hacen los paganos con sus dioses. Si les acontece bien, dan honores, dan alabanza, danse de acá. Si les va mal, no dan alabanza, no dan honores, no danse de acá, maldicen. Pero tú, Israel, si yo te traigo el bien, darás gracias. Y cuando yo te traigo aflicciones sobre ti, darás gracias, tanto para el bien como para el mal. Talmidín, la respuesta de Job es maravillosa. Si fuimos amables con el bien recibido, ¿por qué no vamos a ser amables con el sufrimiento? La respuesta de Job, ¿saben en qué se sustenta? Se sustenta en la generación del diluvio. ¿Qué pasó con la generación del diluvio? Que la generación del diluvio fue una generación muy bendecida, muy bendecida. Era una época muy linda, espiritualmente hablando, era una época muy linda, ¿verdad? Pero ¿qué hicieron ellos? En el bien que recibieron se comportaron ruines. Se comportaron ruines en el tiempo de tanto bien. Por eso después fueron forzados a aceptar el sufrimiento. Que no te toque a ti recibir el sufrimiento por fuerza. Que no seas tú ruin en el bien que te está yendo, en el bien que te está aconteciendo. Exalta al Creador con el bien que te está sucediendo. Hazlo ahora para que cuando venga el sufrimiento también tengas la fuerza, el valor de dar gracias al Creador, de honrarlo y decir, yo no te concibo, Creador, en mi concepto interior como cazador de riquezas para mí. Y que no tengas que recibir sufrimiento forzoso. Y eso fue lo que pasó con la generación del diluvio. Fueron ruines en el bien. ¿Qué significa que fueron ruines en el bien? Vamos a ahondar un poquito en esto. El concepto de ser ruin en el bien se refiere cuando una persona tiene actitudes contradictorias, donde una persona realiza una acción que es buena, pero lo hace de una manera que anula su sentido espiritual, su buena intención. Es en esencia la persona que hace lo correcto, pero las razones son equivocadas. Una persona ruin actúa
por ejemplo, ayudando a otro, pero el interés está oculto. ¿Ve? Entonces, no hay generosidad genuina. No hay generosidad genuina, sino un cálculo de beneficios propios. Darse de acá para que otros la vean y vean lo bueno que eres, eso es ser ruin. Es hacer un favor con la intención de cobrarlo más tarde de forma manipuladora. Ser ruin se le conoce como el cumplimiento vacío. ¿Qué es el cumplimiento vacío? El concepto de cumplimiento vacío es la persona que cumple la norma al pie de la letra, se esfuerza por cumplir la norma, pero no hay compasión, no hay empatía en él. Y ese es el tipo de persona que prioriza una estructura sobre la humanidad de un individuo. Es más importante la estructura religiosa que la humanidad misma. Hace el bien porque es regla, no porque valore la esencia del prójimo. Ser ruin se nota cuando hay escasez, cuando en el concepto, no, vamos a ponerlo así, en el concepto de escasez al entregar, ¿sí? Escasez al entregar es que yo tengo para dar, pero doy lo mínimo que puedo, doy lo mínimo indispensable. Y no es una persona capaz de dar lo que le cuesta, lo que significaría mucho esfuerzo, lo que significaría desprenderse, sino que se limita a lo mínimo, a lo mínimo, a lo mínimo que se pueda. Es un tipo de tacañería en la persona. Hace el bien, pero es un bien restringido. No hay entrega real. Entonces, más aún, uno debe alegrarse en las aflicciones más que en el bien, enseña el Musar. Alegrémonos en las aflicciones más que en el bien. Qué bonito llegar a esa cualidad. Qué bonito y ser como Job que responde con esa sabiduría. Desnudo salí, desnudo volveré. Hashem, nombre de misericordia quitó. Hashem, nombre de misericordia dio. Bendito sea él. Y no como su mujer que fue necia. Maldice a Dios y muérete. En cambio, el pensamiento de Job es, si hemos sido amables con el bien recibido, ¿por qué no voy a ser amable en el sufrimiento? Entonces, aprendemos esta gran norma de Musar. Uno debe alegrarse en la aflicción más que en el bien. Porque aunque alguien disfrutara el bien todos sus días, aún así comete transgresiones. Y las transgresiones traen sufrimiento, traen aflicciones. Y esas aflicciones vienen con el objetivo de refinar a la persona. Luego de Rabbi Akiva vino Rabbi Eliezer y dijo, está escrito en Proverbios 3:11, no desprecies, hijo mío, el musar del Señor, la disciplina del Señor, porque el Señor aplica musar al que ama, aplica disciplina al que ama, como un padre al hijo a quien favorece. ¿Qué hizo que este hijo se conciliara con su padre? Las aflicciones. Y vino Rabbi Meir y dijo, y sabrás en tu corazón, como está escrito en Deuteronomio 8:5, que como un hombre disciplina a su hijo, como le aplica musar a su hijo, así el Señor tu Dios te aplica musar, te aplica disciplina. Y vino Rabbi Jonatán y dijo, amadas son las aflicciones. Oiga lo que dice, amadas son las aflicciones. Esto no cabría en nuestra mente normal si no hay una renovación. Dice Rabí Jonatán, así como se forja un pacto con la tierra, se forja un pacto con las aflicciones, porque así está escrito, el Señor tu Dios te disciplina.
Y vino Rabbi Shimon, ya para terminar esta clase de Musar, de Proverbios 1:2, dijo Rabbi Shimon, amadas deben ser las aflicciones para el hijo de Israel. Oigan, amadas deben ser las aflicciones para el hijo de Israel. ¿Saben por qué? Porque de las aflicciones de Israel salieron tres frutos, tres dones que le fueron dados a Israel. Y las naciones del mundo las codician, las anhelan. ¿Saben cuáles son las tres cosas que le fueron dadas a Israel por vía del sufrimiento, por vía del musar, de la disciplina, por vía del castigo? Y que Israel solo pudo dar gracias en medio de la aflicción. La primera cosa que recibió es la Torá. La segunda cosa que recibió es la tierra de Israel. Y el tercer don es el mundo venidero. ¿Quieres Torá? ¿Quieres llegar a la tierra de Israel espiritualmente hablando? ¿Quieres el mundo venidero? Esto viene por vía del sufrimiento, por vía del musar, por vía de la disciplina, por vía del castigo divino, de las aflicciones. No solamente viene por vía del bien. Entonces, ¿cuál es el camino que lleva a una persona a la Torá? Las aflicciones. ¿Cuál es el camino que lleva a una persona a la tierra de Israel? Las aflicciones. ¿Y cuál es el camino que lleva a una persona al mundo venidero? Las aflicciones, no solamente el bien. Así que termino. Vino Rabí Nehemías y dijo, amadas de verdad deben ser las aflicciones, así como las ofrendas concilian, las aflicciones concilian al hombre. ¿Qué está escrito sobre las ofrendas? Dice Levíticos 1:5, y conciliarán por él para expiar por él. ¿Y qué está escrito de las aflicciones? Dice Levítico 26:43, y conciliarán por su pecado. Y más aún, las aflicciones, dice Rabí Nehemías, concilian más que las ofrendas, porque las ofrendas se realizan con el dinero de uno, pero las aflicciones con el alma y con el cuerpo de uno. Tremendo el musar que aprendemos de Proverbios 1:2 para conocer sabiduría, instrucción, para entender las palabras de inteligencia. Cuando dice para conocer instrucción, se refiere a musar. No hay sabiduría sin musar. No hay palabras de inteligencia sin musar. Y esta es parte de las cualidades que estamos trabajando en la cuenta del Omer. No te comportes con Hashem como los paganos se comportan con sus dioses, que cuando les acontece el bien dan honor a sus dioses, les acontece el mal, lo maldicen. Pero tú, Israel, si yo te traigo el bien, da gracias. Pero tú, Israel, si yo te traigo aflicciones sobre ti, da gracias y agradece tanto en el bien como en el mal. Que sea esta una hermosa reflexión en esta cuenta del Omer. Shalom.